Listo. Listo, ahí empezó a grabar. Listo. Bueno, entonces aquí se abrió esto, háganlo todos porfa, y la idea es que todos vayamos estando como en el mismo paso. Entonces, aquí la idea es que vamos a arrancar a programar de uno. Entonces digamos que en un curso pues formal de programación, bueno, primero lo voy a dar aquí guardar como, y él me pone ahí la ruta ya de las carpetas pues donde yo decidí guardar todo, lo voy a poner simplemente en NV1. Entonces le doy NV1, guardo, igual pues NV por notebook, entonces notebook 1. Entonces cuando terminemos la clase, que todo el contenido esté pues ahí escrito, el que construyamos, yo se los monto ahí en la parte de archivos de Teams para que todos lo tengan pues también. Bueno, entonces en esta ocasión pues les quería contar un poquito de la programación antes de arrancar como con manos a la obra. Entonces la programación en sí es como aprender, para mí pues aprender es algo que va más allá del uso del computador. Entonces hay que aprender sobre cómo dar instrucciones precisas sobre algo, pues que si lo vamos a llamar técnicamente es como construir algoritmos, pero entonces es casi como que uno, dependiendo de la estructura cerebral que tenga, dependiendo de lo que haya aprendido pues desde que uno es pequeño, la programación se le da fácil o no, porque uno, pues dependiendo a lo que lo hayan expuesto cuando era niño, pues tiene como mayor capacidad para hacer eso. Pero no quiere decir eso pues que si uno no tiene eso desde el principio no lo puede ejercitar. Pues aunque hay personas a las que nos cuesta o les cuesta mucho pues programar, finalmente con el entrenamiento pues eso va mejorando. Pero como para todo en la vida pues habrá personas pues más talentosas que otras. Entonces, por ejemplo, en un curso formal de programación, pues cuando la gente va a aprender programación porque se quiere formar en eso, pues desde las bases, fácilmente pueden pasar un semestre o dos sin tocar un computador, porque entonces estudian al principio pensamiento deductivo, razonamiento lógico, todas esas, pues un montón de cosas antes de coger un computador. Y se hacen programas, pero se hacen programas que son escritos en el papel. Y mentalmente se va haciendo un testeo del programa y va uno escribiendo resultados con la mano como si uno fuese el computador. Entonces es como para uno ejercitar la mente para pensar cómo piensan los computadores, pues cómo piensan, entre comillas. Entonces ese entrenamiento, pues lastimosamente aquí no nos da el tiempo pues para discutir mucho sobre eso o para hacer algoritmos en papel, sino que los vamos a ir haciendo en el mismo Python de una vez. Entonces hacemos los algoritmos en Python de una vez, vamos ejercitando un poco ese razonamiento lógico y pues no nos aburrimos, pues porque un curso virtual pues uno viendo a otros escribiendo en papel, un curso de programación es tedioso. Entonces de una vez vamos escribiendo en el computador, vamos mirando programitas sencillos pues que no necesitan como de mucho razonamiento, sino que simplemente vamos viendo ahí resultados rápidos que nos permitan ir avanzando. Entonces bueno, para uno hacer programas complejos, programas de computación complejos, lo que uno tiene que tener en su mente es la idea de que le tengo que entregar a un computador instrucciones muy precisas. Entonces, instrucciones que el computador obviamente no tiene sentido común. Yo no le puedo decir como le digo a una persona, por ejemplo, tráigame un café, porque entonces la persona ya sabe, primero sabe que es un café, sabe dónde está el café, sabe a qué me refiero cuando le digo que me traiga un café. Obviamente no me va a traer un palo de café ni una libra de café, sino que me va a traer un tinto pues en un pocillo. Pero un computador no. Entonces el computador no tiene idea de lo que le estoy diciendo. Pues si yo le digo sume 2 más 2, él me da 4, pero yo no le puedo decir resuélvame este problema y se lo muestro en la cámara pues para que lo resuelva. Él tiene que tener una serie de instrucciones muy precisas que le permitan llegar al resultado. Entonces las instrucciones precisas, a veces cuando uno arranca a programar uno no se da cuenta que le tiene que entregar unas instrucciones así desgranaditas, y entonces uno empieza a hacer un programa y ve que le faltan 1000 cosas.
entonces tiene que volver y ponerle lo que le falta. Ve que no consideró un caso, entonces no tiene que volver y meter ese caso. Y así porque, pues digamos, el computador primero no se va a equivocar en cuanto a las instrucciones que uno le dé. Siempre las va a hacer bien, las operaciones que uno le diga que haga. Y segundo, nunca va a hacer nada que uno no le dijo que hiciera. Entonces, hay que darle todo muy desgranadito, muy detallado. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio, antes de entrar como en materia, un ejercicio muy chévere que es anotar la lista de pasos que uno sigue, por ejemplo, cuando se despierta y se levanta de la cama a hacer el desayuno. Entonces uno lo podría resumir en 3 pasos tan sencillos como abro los ojos, me siento en la cama, me pongo los zapatos o las chanclas y voy a preparar el desayuno. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué es abrir los ojos? Entonces es subir aquí un poquito el párpado, después pararme es hacer fuerza en cuáles músculos, por ejemplo, hago fuerza en el abdomen, me sostengo con las manos, después giro el tronco 90 grados para sentarme en la cama, después hago fuerza con la espalda para ponerme los zapatos. Entonces uno podrá hacer tan detallado como quiera en esa lista de pasos. Y obviamente si uno quiere ahondar más, pues entonces cuando me doblo qué vértebras se ejercitan, cuáles quedan en qué posición, uno podrá pues pensar a un nivel tan detallado como quiera cuando uno quiere hacer una lista de pasos de alguna acción cotidiana. Entonces un computador es lo mismo, un computador es un aparato que recibe instrucciones y dependiendo de la naturaleza del lenguaje de programación que uno quiera programar, tendrá que ser más o menos detallada esa lista. Entonces, por ejemplo, Python es un lenguaje de programación que se llama de alto nivel. Quiere decir que no se mete mucho, por ejemplo, con el hardware del equipo, con el hardware de los computadores, sino que va como a un nivel más superficial, no tan profundo como otros lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, Python ya sabe que es una suma, que es un número, pero por ejemplo, la gente que arrancó con la programación, pues cuando produjeron los primeros chips, pues no sé cómo será eso, pero cuando hicieron lo primero, le tuvieron que enseñar al computador que era una suma, que era un número, cómo pasar un número de notación, pues decimal a base binaria, bueno, y dar todas las operaciones y enseñarle al computador realmente qué es todo eso. Entonces nosotros ya no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces ya nos dan una pantalla donde si yo sumo ya el resultado pues lo puedo obtener inmediatamente, entonces no me tengo que preocupar por las cosas a ese nivel tan detallado. Bueno, entonces, como les digo, vamos a entrar en materia. Vamos de una, o sea, que la primera línea de código que escribamos aquí en esta celda sea para resolver un programa. Obviamente no un programa que va a resolver pues un problema complejo, pero sí un programa que al ejecutarlo nos da un resultado. Entonces yo voy a escribir aquí, voy a cambiar de código a Markdown y voy a escribir el siguiente enunciado. Entonces, hacer un programa que solicite el nombre de una persona. Luego, el programa debe imprimir un saludo usando el nombre ingresado. Como está escrito, hacer un programa que solicite el nombre de una persona. Luego el programa imprime un saludo usando el nombre ingresado. Listo. Entonces, como es Markdown, yo le voy a dar simplemente aquí run, correr, y sale el texto ya con formato, con una fuente. Entonces, este programa lo voy a resolver yo, pues para que ustedes vean cómo es la tónica de ingresar aquí cosas, qué es lo que, cómo se debe ingresar todo, y ustedes le van cogiendo el tiro, como dicen, y ahí van ustedes entendiendo cómo es esto. Entonces, bueno, hay un comando de Python que se llama input, y entonces aquí simplemente yo le ingreso un mensaje, por ejemplo, ingrese un nombre. Entonces, si yo, este comando de input lo que va a hacer es imprimir un mensaje en pantalla, un mensaje que tiene esto que yo le escribo acá, y esperar por una acción mía. Entonces, si yo hago esto simplemente, este input es un comando de Python, una función de Python. Entonces yo lo doy correr, entonces él saca un cuadro de texto con lo que yo le haya dicho que imprima, en este caso la frase ingrese un nombre, y
y él espera que yo haga algo. Entonces está esperando que yo ingrese ahí cualquier cosa, que escriba cualquier cosa. Entonces yo escribo ahí, miren que ahí aparecen las letras, puedo meter números, puedo meter lo que sea, y después de ingresar lo que yo quiero le doy enter, y ahí es cuando él toma eso que yo le ingresé. Entonces esta es la primera manera de interactuar con el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, voy a poner Alba, el nombre de una mujer. Entonces le doy enter. Listo, entonces él cogió ese nombre Alba, o esa palabra Alba, la guardó en la memoria RAM y la imprimió. Entonces puso Alba. Entonces simplemente porque yo ingresé eso y él lo ingresó y lo guardó y me lo mostró. Pero entonces no se lo guardé a nada. Yo no puedo acceder a nada. Yo no puedo acceder a ese nombre Alba de ninguna manera porque no se lo he asignado a ninguna variable de Python. Entonces, bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, miren este ingrese nombre. La palabra nombre quedó pegado con la palabra Alba. Entonces no se ve bonito. Entonces ya uno empieza a refinar su programa. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 2 puntos y espacio. Y entonces cuando lo vuelva a correr, voy a poner otra vez Alba. Entonces ya sale aquí separado. Entonces ya, digamos, se va viendo un poco más ordenado. Listo. Entonces yo quiero guardar ese nombre que yo ingresé en algún lado. Yo quiero que después yo pueda acceder a él. En este momento no puedo acceder a él de ninguna manera porque no lo tengo guardado en la memoria RAM del computador. En otras palabras, no lo tengo asignado a ninguna variable. Entonces cuando en la calculadora tengo, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, ese 4 se borra cuando yo le dé igual en la calculadora. Bueno, a veces las calculadoras, yo no sé si ustedes han visto, dejan el último resultado guardado en una variable que llama ans, o answer, o respuesta, pues, o resultado. Entonces eso indirectamente, sin uno querer, quedó guardado en la memoria de la calculadora. Y cuando uno deja el resultado y pone simplemente por 2, entonces es lo último que calculo, lo multiplica por 2. Quiere decir que eso quedó guardado en una variable temporal que la calculadora va reescribiendo cada que yo hago algún cálculo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eso. Ese nombre que yo le voy a ingresar, lo voy a guardar en una variable. Entonces, por ejemplo, a la variable le voy a poner nom. Y la forma de hacer eso es utilizando el igual. El igual en programación es un operador de asignación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que entro aquí, después de que me salga ese mensaje en pantalla, se lo asigno a la variable nom. Entonces esto funciona. En programación, siempre el igual lo que hace es asignar lo del lado derecho del igual a lo que está al lado izquierdo del igual. Entonces, por ejemplo, el igual no funciona como en matemática, que si yo digo x igual a 2 o 2 igual a x es lo mismo, que estoy diciendo que la x vale 2. No, aquí no. Aquí lo de la derecha siempre se asigna a lo de la izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con cómo utiliza uno ese símbolo igual. Listo, entonces voy a imprimir otra vez, te lo voy a dar correr, voy a escribir Alba, listo. Entonces ya él, por ejemplo, de entrada ya no me volvió a imprimir lo que yo le dije porque ya lo guardé. Entonces ya el computador interpreta que yo ya sé dónde está y que ya sé cómo acceder a eso. Entonces voy a escribir, por ejemplo, aquí no. Entonces, si quiero ver el valor de una variable, tengo 2 opciones. Puedo copiar simplemente el nombre de la variable, en este caso es nom, y le doy correr. Entonces él me dice qué hay en Alba, o le puedo dar print nom. Entonces utilicémoslo así, con print, para hacer todo con funciones de Python, no con cosas por ahí sueltas, pues sin variables que no están afectadas a nada. Listo, entonces ahí puedo imprimir nom. Si yo quiero entonces que sea otro nombre, entonces tengo que volver a imprimir acá, tengo que volver a ejecutar la línea que solicita el nombre y lo guarda en una variable. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacerlo otra vez y en vez de Alba voy a poner Carlos. Entonces correr, y si le doy correr a la celda 5, esperen que yo creo que lo copié mal, parece, porque cuando sale un asterisco acá es que está pensando, y no veo por qué puede estar pensando ahí si solamente le ingresé un nombre. Lo voy a dar otra vez correr. Sí, parece que no sé qué pasó y no, parece que no funcionó. Cuando aparece un asterisco,
y se queda de manera indefinida, quiere decir que el programa está haciendo cómputos, pero aquí no debería estar haciendo mayores cálculos. Entonces la solución es darle aquí en este cuadro, pues, interrumpir el kernel pues como un stop ahí, para que él deje de pensar y yo entonces vuelvo a empezar. Le voy a dar correr, Carlos, y le voy a dar enter. Seguramente en vez de enter le doy otra vez correr, entonces él se quedó ahí patinando. Listo. Entonces cuando me paro en esta celda, en la de imprimir el nombre, pues él ya no me debería imprimir Alba. Digamos que ese Alba está ahí, es por la ejecución pasada, pero si yo imprimo ahí, entonces ya me imprime Carlos. Listo. Entonces ya sé cómo ingresar una cosa por pantalla, entonces ya me estoy comunicando con Python. Entonces ya le estoy diciendo a Python, vea, voy a escribir algo aquí en pantalla y eso vaya y guárdelo allá, la variable nom. Listo. Entonces estoy ahí, pues, ya estoy interactuando con Python, le estoy entregando cosas y le estoy solicitando información. Entonces ya sé cómo hacer ese intercambio de datos con la memoria RAM del computador a través de Python. Listo. Entonces ya sabemos que si le doy aquí imprimir nom, entonces simplemente se va a imprimir el nombre. Entonces si yo quiero que el programa imprima un saludo usando el nombre ingresado, entonces bastará con usar esta misma función print, pero imprimiendo además cosas adicionales. Por ejemplo, buenos días Carlos, ¿cómo estás? O hola Carlos. Listo. Entonces esa variable nom la vamos a acompañar al lado izquierdo de la palabra hola. Entonces lo vamos a hacer así. Hola. Hola, espacio, coma y nom. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Entonces le voy a dar otra vez, voy a ingresar otra vez el nombre, Carlos, enter. Y voy a ejecutar esta línea de código. Listo, entonces dice, hola Carlos. Entonces ya queda esta línea de código, la línea pues esta que está aquí marcada con el 10, va a imprimir siempre un saludo que empieza por la palabra hola y termina por el nombre que yo le haya ingresado arriba. Entonces, por ejemplo, esto no me va a imprimir Carlos siempre, sino que si yo ingreso acá, volvamos al nombre de Alba. Entonces, si yo ingreso Alba y después saludo, entonces él me dice hola Alba. Entonces ya estoy, lo que estamos haciendo parece muy bobo y de pronto para algunos de ustedes pues puede ser bobo porque ya pueden saber cosas, pero esto es lo primero que tenemos que aprender a interactuar con el computador, a entrarle cosas y que él nos devuelva otras. Y finalmente eso es un programa, una caja negra, pues que después se va a volver una caja negra a la que yo le ingreso cosas, le ingreso entradas y él me devuelve unas salidas. Entonces hace ciertos cómputos y me devuelve una respuesta. Entonces lo que estamos haciendo aquí, le estamos ingresando un nombre y él nos está devolviendo un saludo. Listo. Entonces, bueno, este saludo podrá ser tan sofisticado como queramos. Yo ahí le borré el espacio porque veo que aquí salió doble espacio, entonces esta coma como que induce un espacio. Entonces aquí en print yo puedo poner lo que yo quiera y puedo poner mensajes fijos. Por ejemplo, un mensaje fijo es la palabra hola y puedo poner variables, que en este caso variable pues quiere decir que es algo que está variando constantemente de valor. En este caso nom está tomando lo que yo le ingreso arriba. Entonces voy a poner coma y voy a poner además otro mensaje. Entonces, por ejemplo, hola Alba. Entonces me pongo una coma y que me pregunte cómo estás. Así vamos a ver si se interpreta estos símbolos que son del español. Listo, entonces como ya tengo el nombre Alba guardado en una variable que se llama nom, entonces esto ya debe correr sin problema. Listo. Entonces, hola Alba, ¿cómo estás? Listo, entonces este programita tan sencillo arranca, hace en términos generales lo que hace cualquier programa del computador. Toma una entrada, hace unos cálculos y arroja una salida. En este caso la entrada es un nombre de persona y la salida es un saludo que usa el nombre que yo le ingresé. Listo, entonces es muy sencillo, pero con esto empezamos a familiarizarnos con lo que es la programación y con lo que es el uso de variables en el computador. ¿Alguien de pronto tuvo algún inconveniente con esto? Por ejemplo,
un inconveniente puede ser que no le haya quedado bien instalado Anaconda, entonces por ejemplo no le corrió, quiere decir que Python no interpretó lo que hay ahí, o de pronto le salió algún error. ¿Alguien tuvo algún inconveniente? Bueno, alguien que me diga entonces si no tuvieron ningún inconveniente, si a alguien le fue bien, entonces que me confirme para saber que están ahí, porfa. Listo, profe, sí es. Sí, Bien. bueno, listo. Entonces, Profe, sí, a mí no me corre donde dice hola, hola Alba, ¿cómo estás? No me corre, no sé por qué. bueno, listo. Entonces, hay varias cosas sobre las que hay que tener precaución aquí. Una es separar por coma cada cosa que yo quiero imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí hay un mensaje que dice hola, que está entre comillas. Entonces, tiene que estar entre comillas porque hola no es una variable. Si hola fuese una variable, entonces iría fuera de comillas, pero entonces como es un mensaje fijo, va entre comillas. Sí, Entonces, profe, hola, eso. Hola, entre comillas, coma, no, coma, y cómo estás, también entre comillas. sí, profe, se me había olvidado cerrar el paréntesis al final. Ah, Por eso. listo. Listo, entonces, o sea, te había quedado así. Sí, profe. Listo, entonces démosle correr. Profe, Eso, una listo. pregunta. ¿Qué pasa si Ya, en vez de colocar coma colocamos más? ya vamos a mirar eso, Humberto. Muchas gracias por la pregunta. Vale. Bueno, entonces, ahí que queda faltando el paréntesis. Entonces, miren que Python, algo muy bueno que tiene es el control de errores. Ese control de errores me permite saber muy rápidamente dónde están los errores del programa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo Python? Porque hay otros lenguajes de pronto de uso de, más viejos, pues digámoslo, no tienen ese control, sino que dicen simplemente error, claro, y busque a ver dónde fue que se equivocó. Entonces Python es muy amigable con eso y por ejemplo aquí reproduciendo el error de Jessica, aquí faltó cerrar un paréntesis. Entonces cuando yo no cierro ese paréntesis, vean que me dice error de sintaxis. De sintaxis quiere decir que algo escribí mal. Entonces hay varios tipos de errores. Por ejemplo, error matemático, que es cuando divido por cero. Ese es un tipo de error. Entonces ahí no es que copié mal. Dividido por cero es perfectamente posible escribirse, pero no es una operación que tenga validez matemática. Entonces ese es un tipo de error. En ese tipo es un error de sintaxis porque escribí mal algo en Python, entonces él no supo qué pasó ahí. Entonces este EOF quiere decir end of file, entonces fin del archivo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que fin del archivo inesperado cuando estaba interpretando esto. Entonces este gorrito me dice dónde fue que detectó el error. Entonces ahí ese gorrito es como una flecha. Entonces esa flechita indica que ahí después de esa comilla final de cómo estás, él esperaba algo y yo no le ingresé eso. En este caso es el paréntesis. Entonces esto es como una ayuda para que uno vaya y se fije qué fue lo que copió mal y así lo pueda detectar pues, de manera rápida. Bueno, listo. Humberto entonces me preguntaba qué pasa si en vez de coma se pone más. Entonces, aquí el más me sirve, pero es un caso muy especial. Entonces, miremos qué pasa. Aquí el más me sirve, bueno, lo primero es que no me pone espacios, no me pone los espacios, entonces se los debo yo introducir a mano, pero eso no tiene pues ningún problema. Pero entonces aquí el más sirve porque esta variable nom, bueno, a esa variable nom yo le introduje una palabra. Entonces, entre palabras funciona ese más. Entonces, Python, digamos, tiene un manejo muy chévere de palabras. Después miraremos cómo se le dice eso técnicamente. Pero entonces, cuando yo uso el símbolo más entre palabras, él me las pega. Mientras que si lo uso en números, él lo suma. Entonces, por ejemplo, si yo le doy 2 más 2 como números, él me lo suma y me da 4. Pero si le doy el más entre palabras, él me las junta y dependiendo de lo que yo haya puesto, pues espacios, comas, lo que sea, él simplemente junta las dos palabras y crea una sola. Entonces, ese más funciona aquí, Humberto, por la variable nom tener una palabra guardada, pero no siempre funciona. Por ejemplo, si la variable nom no tuviera una palabra, sino un número,
entonces ya él no va a funcionar. Listo. Entonces, dejémoslo con la coma, simplemente para ponerlo de manera general. Entonces esto nos va a funcionar tanto para números como para palabras. Y me refiero a números como, por ejemplo, digamos, yo no quisiera escribir hola Alba, ¿cómo estás? Sino, por ejemplo, un mensaje que me dé la hora. Entonces un mensaje que me debería decir hola, son las 2 de la tarde, 38 minutos. Entonces ahí ese 2 y ese 38 son números, entonces yo ya ahí no los puedo agrupar con más. Ahí tendría que ser con coma, entonces más bien dejémoslo así. Bueno, listo. ¿Alguien tuvo de pronto algún otro inconveniente o todos vamos bien? La idea es que todos vayamos avanzando igualito. Entonces que no se queden, si les salió un error, no se queden callados porque van a ir siguiendo con ese vacío y no van a saber qué pasó. Y luego pues, eso se va acumulando y al final se vuelve pues que uno se aburre porque nada le da, entonces se desconecta y no vuelve. Entonces más bien vamos solucionándolo, listo, por si a alguien le sale algún error. Bueno, entonces, un programa sencillo, este es nuestro primer programa en Python, entonces ese que está ahí, aunque haga ese cálculo tan elemental, ya es un programa. Es un programa en el sentido en que coge algo, lo opera y saca un proceso, saca un resultado a partir de ese proceso. Entonces ya es un programa, nuestro primer programa, sencillo, pero un programa al fin y al cabo. Bueno, otra cosa, si de pronto le sale errores y eso, más fácil los ponen en el chat, porque a veces pues no es fácil de ver pues qué es lo que le salió a la gente a punta de palabras, entonces más bien una imagen ahí en el chat se puede ver fácil pues qué fue lo que pasó. Bueno, ahora vamos a hacer otro programita pequeño que hace ya un cálculo matemático. Entonces no que simplemente agrupa cosas, sino que hace un cálculo. Entonces vamos a escribirlo. Entonces yo lo voy a escribir aquí como texto. Ustedes también lo van a escribir ahí pues para que les vaya quedando ahí todo guardado. Recuerden, si de pronto les da pereza escribir y quieren ver simplemente lo que yo estoy haciendo acá, al final les voy a mandar el archivo. Pero es bueno que lo vayan construyendo pues para que no se aburran ahí mirando la pantalla simplemente. Entonces bueno, el enunciado es escribir un programa que que lea el ancho y el alto de un rectángulo. Listo. Una vez los valores estén leídos, estén guardados, el programa debe calcular el área del rectángulo. Entonces así de sencillo. Entonces ahí lo ejecuto para que quede con un formato pues bonito. Entonces a ver, escribir a mí siempre me falta la G aquí. Escribir un programa que lea el ancho y el alto de un rectángulo. Una vez los valores estén guardados, el programa debe calcular el área del rectángulo. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer ese programita. Pues según lo que hay ahí, yo creería que ya todos, pues son muchos, deben tener idea de cómo se hace, ¿cierto? ¿Quién me dice en palabras cómo se le ocurre que se podría escribir ese programita? Ricardo, sí, dale. No, profe, podríamos crear dos variables, una que guarde el valor del ancho, una que guarde el valor del largo. Podemos escribir una función de print para preguntar también pues por los dos valores, para pedirlos. Y con los valores ahí los podemos utilizar para calcular el área. Y después Listo, una función perfecto. de print pues para mostrar el valor. Listo, perfecto. Esa es la serie de pasos que hay que seguir en ese preciso orden. Entonces vamos a hacerlo tal como lo dijo Ricardo. Vamos a solicitar el ancho y el alto con esa misma función input y la vamos a guardar en esas dos variables. Entonces voy a pedir una que llame ancho igual. Voy a copiar acá y pegar. Ingrese el ancho rectángulo.
Entonces ahí ya si yo lo ejecuto, ya él me debería pedir un número o me debería pedir algo, yo le ingreso, le doy enter y entonces ya ese valor que yo le ingrese va a quedar guardado en la variable ancho. Eso es lo que esperamos que pase. Entonces ingresa el ancho del rectángulo, por ejemplo 2, le doy enter, lo leyó bien, no pasó nada, estamos bien. Si le doy aquí imprimir ancho, le doy correr, si no imprimió un 2, quiere decir que ese 2 quedó guardado pues de manera perfecta. Listo, entonces ya tengo el ancho guardado en la memoria del computador. Ya está ese 2 ahí, se puede utilizar para hacer operaciones, para imprimirlo, para todo. Vamos a hacer lo mismo con el alto. Entonces vamos a copiar esto, voy a hacer lo mismo, lo voy a pegar y voy a poner alto. Y cambio aquí alto. Entonces algo aquí muy importante antes de ejecutar esa nueva línea de código. Yo aquí, aunque copié ese texto, pues por economía de tiempo, lo copié y lo pegué. Esta variable alto es una variable diferente a la variable ancho. Entonces Python guarda los números, las cosas que yo quiera guardar para operar luego, con los nombres que les ponga a esas variables. Entonces si yo le pongo el mismo nombre a dos variables, eso no me va a funcionar. Entonces yo pongo ancho y le ingreso un 5 y después vuelvo e ingreso ese ancho y a mí se me olvidó que ya había usado esa variable y le pongo 10, entonces el computador me guarda el 10, él no me guarda el 5, entonces guarda el último valor que yo le haya ingresado a una variable de esas. Entonces yo quiero ingresar otro valor y quiero trabajar simultáneamente con los dos, entonces las variables no se pueden llamar igual, tienen que llamar diferente. Bueno, entonces aquí ingresé el ancho, ya lo tengo guardado en el computador, ahora voy a ingresar el alto. Entonces ya había ingresado el 2, aquí voy a ingresar cualquier otro número para hacer el ensayo. Ingrese el alto del rectángulo, 4. Enter. Listo, entonces ya tengo. Entonces si lo doy aquí print ancho, coma alto, imprimir varias cosas al tiempo, así como imprimí arriba el saludo a Alba o a Carlos, aquí puedo imprimir también varios números al mismo tiempo, varias variables al mismo tiempo. Si lo doy correr y me imprime el 2, corresponde al ancho, y el 4 que corresponde al alto. Entonces ya guardé todo, ya está bien, ya tengo cómo usar las cosas. Listo, entonces ahora viene el cálculo del área del rectángulo. Entonces este es un cálculo muy sencillo, simplemente la base multiplicada por la altura, eso ya nos da el área del rectángulo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, área igual a, otra vez reutilizando el texto. Uno en programación reutiliza mucho texto, pues porque como está ahí guardado en el computador, pues es más fácil copiar y pegar que escribir todo de cero. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué pasa. Listo, entonces me salió un error. Ese error era, digamos, intencionado para hablarles un poquito más de lo que estamos aquí operando. Entonces lo que me dice es, un error acá, en la multiplicación. Entonces, ¿qué dijo? Que no puede multiplicar una secuencia de variables tipo str. Entonces ya vamos a mirar qué son esas variables tipo str. Entonces, antes de seguir, antes de solucionar este problema, entonces les voy a hablar un poquito del tipo de variables que yo puedo guardar en Python. Entonces aquí hagamos un paréntesis. Voy a copiar unas líneas de código simplemente para explicar algo. Las voy a dejar ahí guardadas para que las tengan ustedes ahí. Y luego volvemos al ejercicio del área. Bueno, entonces voy a inventarme aquí una variable que llame a igual a 2. Listo. Lo voy a correr. Ya guardé el 2 en la A. Si lo voy a imprimir A, me imprime un 2. Estamos bien. Ese 2 está guardado en la memoria. También, aquí en esta misma línea de código, voy a llamar una variable que llame B, que es ese mismo 2, pero encerrado entre comillas. Le voy a dar correr y le voy a dar imprimir A e imprimir B, ahí justo debajo. Entonces me va a imprimir los dos valores.
Listo, entonces, vean lo que pasó. A y B son iguales en aspecto. A es un 2, B es un 2. Si lo voy a imprimir A y lo voy a imprimir B, él imprime 2 veces el número 2 sin ningún problema. Yo los veo idénticos, aquí se les ve idénticos. Pero vean en la definición cómo fueron definidos de diferente. Uno fue definido con comillas y el otro no. Entonces ahora hay una función de Python para saber con qué tipo de variable estoy lidiando yo. Entonces voy a poner aquí que imprima A y el tipo de variable que es A. Entonces simplemente lo voy a poner así y ahorita les muestro a qué se refiere eso. Es A y el tipo de variable que es A, y B y el tipo de variable que es B. Entonces ahora sí va a imprimir todo eso y voy a ver qué pasa. Entonces vean lo que pasó. Entonces me imprimió A, 2. Y me imprimió el tipo de variable que es A, es esto. Entonces me está diciendo que es un int, y int es integer en inglés y entero. Entonces me está diciendo que es un entero, o sea, un número entero con los que uno está acostumbrado a trabajar, pues 1, 2, 3, 4. Entonces como entre un 2, sin nada decimal, es un número y es entero. Pero B no es un número. Vean que esto es str, quiere decir string, es una cadena de caracteres. Entonces con esa cadena de caracteres yo no puedo hacer operaciones, no puedo operarlo con enteros. Por ejemplo, yo no puedo coger este 2 entre comillas y sumárselo al 2 que está fuera de las comillas. No puedo, porque el computador no sabe yo qué quiero hacer, no sabe si quiero juntar los números, no sabe si realmente quiero hacer 2 más 2. Entonces, como esa instrucción es confusa, es ambigua para el computador, entonces él saca error y no me deja hacer eso. Ensayemos. Print. Los espacios entre operadores no son necesarios, ni entre el más, ni entre el igual, ni nada. Yo los pongo como por orden, para que no se vea tan apeñuscado eso ahí, pero no son necesarios. Listo. Entonces le di correr. Aquí, esto es la primera línea de impresión, salió sin ningún problema. La segunda línea de impresión salió sin ningún problema, pero cuando lo voy a imprimir A más B, ya no funciona. Entonces vean lo que dice aquí. Operador no soportado para tipos de variable entero y string o cadena de caracteres. Entonces, operador más no soportado para sumar enteros y cadenas de caracteres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Python no sabe cómo sumar una palabra más un número. Y está bien, porque eso es ambiguo. O sea, ahí no está muy bien definido qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, Python, para prevenir que uno de pronto cometa un error, él saca un error. O sea, él dice, esto no se puede, haga algo. Entonces ya él saca ese problema, pues como que grita y ya el programa se detiene. Y si es un programa de 1000 líneas, para ahí. Ya uno tiene que ir, corregir el error y volver a ejecutar el programa. Entonces estos tipos de variables son muy importantes en Python, pues con esto casi que funciona el lenguaje de programación, pues porque tiene uno que saber qué es lo que está operando para poder resolver el problema que uno quiere. Entonces, constantemente, cuando uno está haciendo cálculos muy grandes, uno va y revisa este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, uno no está muy seguro si lo que está trabajando es un número o si por hacer la ejecución del programa lo volvió una palabra, pues como sea. Entonces uno consulta el tipo de variables muy seguido. Entonces uno dice, ¿esto qué era? Entonces consulta el tipo y uno dice, ya me acordé. Entonces vuelve y muele esos números pues constantemente. Bueno, entonces ese tipo de, ya entonces el paréntesis del tipo de variable, entonces no es lo mismo una palabra que un número. Y entonces miremos qué está pasando con esas variables ancho y alto que estamos introduciendo arriba. Listo. Entonces, aquí antes de la multiplicación de área igual ancho por alto, miremos que nos diga de qué tipo es la variable ancho. Entonces, bueno, aquí esto no lo ejecutemos. Voy a poner un numeral. Un numeral en Python quiere decir comentario. Quiere decir que esa línea de código no se ejecuta. Ella queda ahí escrita, como guardadita, pero no se ejecuta. Entonces sirve para dos cosas este comentario.
para evitar que alguna línea de código se ejecute o para comentar alguna línea de código que yo sí quiero que se ejecute. Y ahí viene pues el nombre comentario. Entonces yo por ejemplo aquí puedo poner un comentario y decir, se pregunta por el tipo de variable. Listo. Entonces esto no se ejecuta y esto queda como informativo. Y esto simplemente es un pedazo de código que estoy ocultándole a Python. Yo lo estoy tapando pues con el numeral. Bueno, lo doy correr. Entonces miren, cuando imprimo el tipo de variable que es ancho, entonces vean que me dice str, que corresponde a string, que corresponde a cadena de caracteres en español. Entonces cadena de caracteres. Alto también es una cadena de caracteres. Entonces, miren que imprimió lo mismo. Entonces lo que me está diciendo eso es que son palabras y que no las puedo simplemente pues multiplicar la una por la otra porque Python no sabe qué hay que hacer ahí. Entonces primero tengo que pasar esas variables a números. Entonces variables que yo le entré que son palabras, las voy a volver números. Entonces obviamente aunque yo le meto un 2 y un 4 que para mí son números, pues obviamente cuando yo escribo 2 quiero hacer una operación con eso y en la mente yo sé que el 2 es un número, Python no. Todo lo que yo le ingrese a Python utilizando esa función input es una palabra. Ricardo, ¿tenés alguna pregunta? O sea, profe, el programa con el input lo toma como si fuera un carácter, no como el número, sino el carácter del 2. Exacto, entonces siempre que yo uso input, sea lo que sea que meta ahí, él lo guarda como un carácter. Entiendo, gracias, profe. Listo. Entonces hay que pasar este carácter a número. Entonces la manera de hacer eso es, entonces vamos a poner aquí otra línea de código, voy a poner que ancho, lo voy a reconvertir. Entonces que ancho es que tome lo que le puse originalmente como ancho y que lo pase a número flotante. Entonces float quiere decir un número decimal, un número con el que yo voy a trabajar con él. Entonces, eso es, coja lo que le metí en ancho, que es una palabra, un 2 pero en carácter, o sea palabra, y conviértalo en un número. Entonces ya ancho se va a reasignar y va a quedar como número. Entonces de pronto esto es cuando uno tiene una variable, pues la misma variable a ambos lados del igual, de pronto puede ser confuso, pero entonces lo que quiere decir, vea eso, a esta variable hágamele cosas, súmele 5, vuélvala una palabra, vuélvala un número y olvídese de ese valor, olvídese de la variable lo que tenía guardado, simplemente opérela y ese nuevo resultado asígneselo por favor nuevamente a la variable. Entonces eso es como reescribir una variable. Entonces yo reescribo una variable con lo que ella tenía antes, con parte de lo que ella tenía antes. Entonces ahí la reescribo. Hay que hacer lo mismo con alto. Lo voy a aquí a hacer. Alto. Float alto. Listo. Entonces ahí ya lo convertí. Así de fácil es convertir una palabra en un número, pues. Entonces ya le puedo dar aquí. Y ya entonces cuando imprimo el tipo de variable que es alto, entonces me dice que es un flotante, ya no es más una palabra, ya no es más un str. Entonces cuando esto dice float o int, le puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Qué diferencia tienen una variable tipo float o una tipo int? Entonces int es entero, 1, 2, 3, 4, pero entonces una variable tipo int no puede almacenar decimales. Entonces yo perfectamente puedo tener en este caso, en este programa, puedo tener un rectángulo que mida 2,5 metros de alto por 3,1 metros de ancho, algo así. Entonces si aquí no lo doy float sino int, entonces él me botaría la parte decimal de lo que yo le ingrese y yo no quiero eso, yo quiero que sean números generales, entonces los guardo con float y no con int. Listo. Entonces ahora sí, debería yo poder ingresar. Sí, Humberto. Pues, ¿qué pasaría si de pronto el usuario coloca pues digamos, 2 centímetros? ¿Qué ocurriría? Bueno, entonces en ese caso lo que pasaría es que 2 y cm, o sea 2m, lo tomaría como una palabra juntico. Ensayemos. 2m. Así. Entonces él lo guarda tal cual como una palabra que tiene un 2, una C y una M.
pero cuando yo le digo a Python que me convierta eso a número, entonces no va a poder, porque el 2 lo puede convertir a número perfectamente, pero la C y la M no. Entonces miremos qué pasa. Ya el ancho tiene guardado ese 12M. Otra vez hagamos el alto, que son 4. Y convirtámoslos a números en estas dos líneas de código. Y entonces él ya me dice que en esta línea, vean que él señala la línea, él me dice, no se puede convertir este valor a flotante, no se puede. Entonces ya uno ahí mira qué fue lo que pasó. Entonces para evitar esas cosas, podría uno, por ejemplo, poner, yo no sé si ustedes han visto que a veces, por ejemplo, cuando uno está llenando formularios para pagar una factura, para registrarse en algún sistema, hay, por ejemplo, comentarios entre paréntesis que dicen, ingrese el número de la cédula sin puntos y sin apóstrofes, sin nada. Ingrese el valor sin puntos y sin iguales y sin numerales y sin nada. Entonces, porque son programas que no son capaces de, no están hechos para lidiar con eso y que tienen que entregarle el numerito como tal. Entonces uno, por ejemplo, aquí para curarse en salud, podría poner ingrese el ancho del rectángulo y entre paréntesis no ingrese unidades o algo así, o no ingrese espacios, ni caracteres especiales, ni nada de eso. Porque, por ejemplo, en esos formularios, cuando uno mete un punto y le da someter o pagar, que le saca un error en rojo, es porque en algún lado fue y el programa estalló así mismo como está estallando el ejemplo que estamos haciendo acá. Es tal cual lo mismo. Entonces, muy buena la pregunta, Humberto. Muchas gracias. No quiere decir eso que no existe ningún computador en el mundo al que uno le pueda meter eso. No, claro que sí. Lo que pasa es que entonces el programa tiene que ser lo suficientemente bien hecho como para separar esas cosas. Entonces ya después iremos mirando cómo refinar los programas que hagamos. Por ahora pueden ser así de sencillos, pues no pueden ser mucho más complejos. Pero entonces un programa entre más cosas acepte. Por ejemplo, si un formulario de esos de internet no le importa si uno mete comas ni caracteres especiales, o si mete el número plano, mete entre paréntesis, y aún así lee todo eso, es porque la persona que programó eso previó todos esos casos. Y para cada caso programó una línea de código especial que descifró la cédula o el número de teléfono o lo que sea. Listo, entonces eso es lo que pasa. Entonces, bueno, en este caso no funcionó por ese 12M. Entonces vamos a ponerlo aún una cosa más extrema. ¿Qué pasa si alguien pone el número en letras? 2, por ejemplo, algo así bien raro. Yo voy el siguiente, 4, ese sí lo pongo bien. Pero cuando vengo y quiero convertir ese 2 como palabra a número, entonces me dice lo mismo, no es capaz de convertir este string a flotante, 2, o sea, no es capaz por ninguna parte. Entonces ya es este programa como tal, este programita que convierte, que calcula el área del rectángulo, es muy restringido, solo acepta números sin ninguna palabra al lado, yo no le puedo meter nada más a él, es como una calculadora de mano, yo no le puedo meter 12M, sino que le meto el 2 planito. Listo, 2, enter, 4, enter. Me volvió a quedar allá, listo. Entonces si le doy aquí, ancho por alto, bueno, no le he dado, voy a comentar esto y simplemente lo voy a dejar ahí para que ustedes sepan qué es. Y voy a poner, se convierte el número, se convierte el dato de entrada a número. Listo. Y voy a descomentar acá. Listo, él ahí hizo el cálculo sin ningún problema. A ver, aquí voy a poner uno puede aquí insertar celdas, puede poner sus comentarios. Voy a poner esto, a ver, sobre los tipos de variable. Para que ustedes sepan que esto es simplemente una explicación pequeñita que tiene que ver con los tipos de variables, pero no más. Listo. Voy a poner incluso... Profe, ¿cómo hiciste para agregar otra celda ahí? Pues es otra celdita. Listo, ya te voy a mostrar. Que estoy ensayando acá, listo. Hay que cerrarlo. Listo. Entonces otra celda, yo le voy aquí en este más, en el más que está arriba a la izquierda. Entonces esto inserta una celda abajo. Ahí la inserta.
Y ya en esa celda yo puedo copiar código o texto y yo puedo mover la celda de ubicación. Por ejemplo, no la quería abajo, entonces con esta celdita, con estas flechas, la muevo hacia arriba, la muevo hacia abajo. ¿Listo? Así. Bueno, entonces voy a aprovechar, por ejemplo, esa celda que inserté y voy a imprimir cuánto dio el área. Int. Correr 8. Está bien hecha. Yo introduje un 2, un 4. Él me los multiplicó 2 por 4, 8. Estuvo bien. Ensayemos con más valores. Por ejemplo, 5 de ancho por 12 de alto. Correr. 60, 12 por 5 igual a 60. Entonces está bien cualquier número que yo le meta, cualquier par de números, siempre y cuando cumplan con las restricciones que tiene el programa, que son solamente pueden ingresar números sin ninguna palabra al lado, no se puede ingresar espacio, solamente el numerito, así solo, el programa funciona bien. Entonces, cualquier programa que uno conozca, cualquiera, tiene limitaciones. Entre menos limitaciones tenga un programa es porque más le pensaron, más tiempo se le ha invertido. Entonces, por ejemplo, un programa, seguramente ustedes han visto cuando le puse una aplicación de celular nueva, la de Bancolombia, por ejemplo, que hace poquito la relanzaron. Entonces, esa aplicación al principio tenía mucho problema. Seguramente la gente que la programó no consideró todos los casos. Entonces, si uno va y lleva esto al extremo, seguramente alguien en una celda donde se introducía la clave de la cuenta o lo que sea, no consideró que alguien pudiera, por ejemplo, poner una palabra o unidades o lo que fuera. Entonces los programas fallan, los programas se bloquean y a medida que el usuario la va usando y el desarrollador va viendo el uso que le dan los usuarios, entonces va mejorando. Entonces así es, por ejemplo, este programa se hizo. Entonces luego Humberto lo usó y le metió, por ejemplo, centímetros. No funcionó. Entonces el que lo desarrolla va y mira qué fue lo que pasó. Claro, es que a veces la gente pone las unidades, entonces voy a considerar ese caso. Y así va mejorando, pues, así va mejorando los programas y al final quedan muy, muy generales y aceptan una gran cantidad de casos, pues. Entonces así es como va evolucionando todo en programación, así de menos a más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien no le dio el programa? ¿Cómo van? Sí, profe, yo tengo una duda, pues perdón por preguntar tanto. No, dale, esa es la idea. Pues en el caso de que, por ejemplo, bueno, no sé si han visto, pero en Java uno puede, como al tipo de variable, pues uno puede a la variable antes como de hacer alguna operación con ella, uno puede como denotarle el tipo, darle el tipo de variable. Aquí en Python es posible, como uno antes de hacer como ancho igual a input, uno puede colocar como que ancho sea un entero, ¿o no? No, en Python no se puede. Python es ese tipo de lenguajes, pues, como Java y eso, les llaman lenguajes tipados. Python no es tipado. Entonces quiere decir que yo a cualquier variable, a cualquiera, le puedo dar cualquier valor. Entonces, por ejemplo, miren que la variable ancho, aquí en este programita, cambió una vez de tipo. Empezó siendo un tipo string o carácter y se volvió un flotante. Entonces Python tiene esa característica, pues que a los ojos de dos usuarios o dos personas, dos programadores, podrá ser una ventaja, podrá ser una desventaja, pero es una característica de Python, que yo puedo ir mutando y cambiando los tipos de variable y nunca en ninguna parte del programa tengo que declarar si esa variable es un entero, es una palabra, es un flotante, no hay que decir nada. Simplemente cuando se lee el valor, Python le asigna el tipo inmediatamente y la variable no queda atada a ese tipo. Ricardo, ¿cómo, Humberto? O sea que una variable siempre que esté así como el principio, siempre va a ser un string. Cuando se ingresa así con input, siempre la variable va a ser un string, siempre. Ok. Listo. Ricardo, ¿tenía alguna pregunta? Que vi que levantó la mano ahí como tímido y la volví a la bajar. No, le iba a decir algo a Humberto, pero se le iba a escribir por privado, pero si lo quería escuchar era que en Java, por ejemplo, se puede cambiar, hay funciones que convierten el valor de int
a string de una variable, pero es más complicado afortunadamente, pues en Python como que no tiene mucho problema. Sí, pues a veces eso trae problemas, porque cuando uno sabe que una variable es de un tipo, uno sabe que eso no se va a alterar nunca y ya. Pero aquí hay que tener cuidado, que a veces uno de pronto no se da cuenta y hay líneas como esta en la que uno, por ejemplo, convierte un string a flotante, una palabra a número, y más adelante no se acordaba y entonces comete uno algún error. Sí, me imagino, pero que uno tiene que conocer la documentación de la función de input y eso para saber cómo agarra el valor, pues en qué tipo de variable, pues. Eso, exacto. Pero bueno, si uno no está muy seguro, entonces va y imprime este tipo de cosas y ya ahí se va aclarando el panorama. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene alguna duda, algún error que le haya salido, que nos lo comparta y vamos mirando entre todos? No, listo. Bueno, entonces esos dos programas pues ilustran varias cosas de Python pues y el mundo de la programación como tal. El primero, el del nombre, pues esto era simplemente como para como para soltar el barco y arrancar a programar en Python. Entonces aquí vemos cómo interactuar con el computador a través de Python, cómo guardar cosas y después pedirlas, después de que las guardé, para hacer operaciones con ellas, para imprimirlas, para cualquier infinidad de cosas. Y en este segundo programa es básicamente lo mismo, pero aquí hicimos una operación y ya introducimos el concepto pues, de tipo de variable. Para un computador no todas las variables son lo mismo, algunas son palabras, otros son números y se comportan diferente. Entonces tengo que saber muy bien qué es lo que le metí al computador y cómo lo voy a operar para que no llegue pues, a cosas ambiguas. Sí, Ricardo, ¿tienes alguna...? Profe, la última Sí. preguntita. ¿No hay diferencia ahí en usar doble comillas y una única comilla No, aquí para el texto que uno no vaya? hay diferencias, no hay diferencias. La única son como paréntesis para poder agrupar entre ellas. Yo abro con doble comilla, cierro con doble comilla, pero no las puedo combinar, pero eso es la única. Listo. Eso. Sirven por si yo necesito un mensaje, que el mensaje traiga comillas. O sea, yo quiero que se imprima una comilla. Entonces si quiero que imprima una comilla doble, entonces encierro todo en comillas simples. Y si mi mensaje tiene una comilla simple, por ejemplo, como una abreviación en inglés o algo así, entonces yo abro y cierro con comilla doble, para que la comilla, la que no usé, sea interpretada como parte del mensaje. Listo. Bueno, entonces, eso es básicamente como una muy breve introducción al manejo de variables con Python. Esto era simplemente como un abrebocas, pues como de cómo le metemos cosas al computador y cómo las recuperamos. Hicimos una operación muy sencilla, pues que es simplemente mirar el ancho por el alto. Por ejemplo, programas que son parecidos, por ejemplo, introducirle una temperatura en grados en Celsius y que él me la devuelva en Kelvin o en Fahrenheit. Entonces yo le puedo programar las operaciones que son tal cual como acá, no una multiplicación, sino una fórmula que tal vez tenga una suma por ahí, una multiplicación por un fraccionario, pero son básicamente lo mismo. O una que le entre un radio y el área del círculo. Entonces, bueno, todos son pues como equivalentes y sirven para uno ir practicando este tipo de cosas. Entonces, ya como para hablar un poco más, más formalmente de lo que es la programación, pues de lo que vamos a seguir hablando, entonces vamos a introducir un concepto en programación que es un condicional. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces voy a poner como un titulito que se llame como controladores. Bueno, voy a poner condicional y ya. Ya aquí les voy contando qué es. Condicionales. Bueno, entonces, para las personas que programan en otros lenguajes, pues esto es simplemente algo de sintaxis, de ver cómo se escribe aquí y ya. Pero para la gente que nunca ha estado familiarizada con esto, entonces se podría definir pues de manera muy sencilla
como darle a un programa dos caminos para elegir, dependiendo de una pregunta que se haga pues en torno a los datos que uno le haya introducido. Entonces, por ejemplo, un condicional en la vida diaria es, por ejemplo, mirar la alarma del reloj, o la hora más bien, mirar la hora del reloj. Entonces, digamos que uno se tiene que levantar a las 7 de la mañana. Uno está acostado, abre un ojo o los dos, y mira, y son las 6:30. La decisión que uno toma es acostarse, es seguir acostado, porque no ha llegado la hora límite. Si uno abre los ojos y son las 7:05 o las 7, entonces uno sabe que se tiene que levantar. Entonces es un condicional en la vida diaria. Obviamente uno no lo hace conscientemente y uno no lleva, no escribe, sí, son las 7, no, sino que uno simplemente, basado en cosas que pasan en la vida, en datos que uno percibe mediante los sentidos o mediante su pensamiento, uno toma decisiones. Entonces el computador está en la capacidad de hacer lo mismo, obviamente pues de manera mucho menos sofisticada que el cerebro, pero él puede hacer lo mismo, él puede tomar decisiones y en base a esa decisión tomar un camino u otro. Entonces el condicional es un operador, una manera pues de manejar de manejar las variables que me permite tomar un camino u otro. Entonces obviamente aquí puede que en la vida diaria yo tenga, basado en un solo dato, por ejemplo en el color del cielo o en la hora, yo puedo tomar un montón de decisiones en un milisegundo. Por ejemplo, qué ropa me voy a poner, si me voy en bus o me voy en moto o me voy en carro, o si saco sombrilla o si saco gafas de sol, miles de cosas pasan al mismo tiempo. El computador con estos condicionales solo puede tomar dos opciones, una u otra, no más, es como una bifurcación de un río, o me voy por allá o me voy por acá, pero no tengo un abanico de opciones amplio por escoger. Obviamente yo combino, por ejemplo, una bifurcación le pego otra más adelante y por acá se pega otra y a esa le pego otras dos, entonces se va volviendo una cosa como un árbol pues de decisiones mucho más complejo, pero la raíz del condicional como tal solo me permite tomar dos caminos. Bueno, entonces, como siempre, lo voy a escribir y van a ver que va a fluir de manera muy natural. Eso es otra de las ventajas de Python, que en su sintaxis se parece mucho al lenguaje natural pues, que uno usa para hablar, entonces se le da como muy natural a uno cuando lo ve escrito. Entonces aquí otra vez voy a utilizar la misma estrategia del input. Entonces esta estrategia, como es la variable n, por ejemplo, ingrese un número. Esta manera de solicitar los datos con un input funciona muy bien cuando el programa de uno tiene uno o dos datos de entrada. Por ejemplo, la base del rectángulo necesita dos datos, base y altura. Entonces yo utilizo con un input, solicito dos valores porque no es pues muy tedioso ingresarlos por pantalla. Pero si yo tengo un programa que tiene 5, 10, 15 parámetros, o sea, porque yo le tengo que entrar un montón de cosas para el programa arrancar a hacer sus cálculos, entonces ya esto no es buena idea. Porque yo no quiero que cada que ejecute el programa voy a copiar los mismos 15 valores a mano. Entonces, valor, enter, valor, enter. Se vuelve muy tedioso y se vuelve muy extenso, porque por ejemplo yo en el valor 14 me equivoco, entonces tengo que parar y volver a empezar. Entonces no es práctico, ya hay otras maneras de introducir las variables. Una es copiarlas directamente acá, así como yo copié ahorita igual a 1 o igual a 2, copiar las 15 variables. Lo otro es guardar cosas en unos archivos y leerlas luego, pero por ahora la manera de ingresarle variables a Python es con input, entonces digámoslo haciendo así. Pero recuerden solo cuando necesito ingresar uno o dos valores. Listo, entonces este código va a solicitar un número, lo voy a convertir a número. Entonces n, igual de una en programación, es bueno ir separando las cosas para que vayan quedando ordenadas, pero uno puede perfectamente que lo que entro ahí lo convierto inmediatamente en número, así. Entonces ya lo que entro aquí está entre el paréntesis de ese operador float
entonces ya inmediatamente queda convertido en número. Entonces n ya es un número. Ya con esta instrucción queda convertido en número. Aquí, por ejemplo, voy a imprimirlo, imprimir n. Entonces, cuando yo lo ingrese, vamos a ver si imprime 2 veces. Entonces, 10. Listo, entonces ingreso un número 10, lo imprimí, es un 10. Está guardado ahí el 10. Estamos bien. Listo. Entonces, con ese número, por ejemplo, puedo hacer varias operaciones. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la hora de levantarse. Es muy sencillo. Entonces a esta n le voy a cambiar el nombre por hora. No es que el nombre de una variable afecte las operaciones que se van a hacer posteriormente, pero los nombres de las variables deberían indicar algo de la variable como tal. O sea, por ejemplo, si todas mis variables en un programa se llaman A, B, C, D hasta la Z, y después vuelvo a empezar A, B, como las celdas de Excel, entonces me voy a perder muy fácil en ese programa. Pero por ejemplo, si mi programa tiene hora, ancho, alto, matriz A, vector inicial, pues obviamente no unas palabras extensas, pero sí unas palabras cortas o unas iniciales que me sugieran algo de la variable, entonces mi programa está bien escrito. O sea, eso es una de las características de un programa bien escrito. Entonces, por ejemplo, como yo ya quiero determinar algo con la hora, entonces le pongo hora a la variable. No le voy a dejar esa n, ni la a, ni nada. Entonces le voy a poner ingrese la hora. Ingrese la hora. Y entonces digamos que hay una persona, que no es muy buena, hablando de sentido común, pero es muy buena programando. Entonces va a tomar una decisión de acuerdo a la hora y la programa para que el programa se la informe, inventando en ese escenario. Entonces aquí lo vamos a programar así. Si son menos de las 7, entonces me quedo acostado. Y si son más de las 7, entonces me levanto. Entonces se pone así: if, como sigue en inglés, condicional, if hora menor que las 7, me levanto, me quedo acostado. Si no, y si no se copia else, tal cual así, si no, 2 puntos, me levanto. Entonces, bueno, aquí faltan varias cosas. Entonces, por ejemplo, ese es el mensaje, pero lo quiero imprimir. Entonces, print, me quedo ajustado. Print, me levanto. Entonces, esto que hay aquí, que estoy resaltando, es la estructura básica de un condicional en Python. Entonces, ¿qué le estoy dando al programa? Le estoy dando 2 opciones. Una, que es este bloquecito de texto, si el número hora, si la variable hora es menor a 7. Entonces yo puedo hacer esta operación perfectamente, hora menor que 7. Entonces, si resulta que esto es verdad, que la hora es menor a 7, pues por ejemplo un 6 menor que 7, entonces viene y ejecuta, toma este camino y no toma el otro. Esto no lo toma. Pero si resulta que esto es falso, por ejemplo que aquí le haya metido un 8 menor que 7, él pregunta no. Entonces cuando le doy no, cuando esto da falso, entonces toma este camino. Entonces no toma el camino de arriba, sino que toma el camino de abajo. Entonces esto toma, esas son las 2 opciones que yo le estoy dando. Bueno, si alguien pregunta en el chat, Lina, que si se deben poner los 2 puntos, siempre se deben poner los 2 puntos. Entonces la sintaxis de este condicional es if, palabra fija, condición o pregunta, más bien una pregunta, 2 puntos. Entonces el 2 puntos es como entonces. Entonces como si la hora es menor que 7, entonces haga esto. Si no, entonces haga lo otro. Entonces, cosas que tienen cosas fijas acá, cosas que no se pueden violar. 1, la palabra if, la condición, los 2 puntos, la palabra else, los 2 puntos. Y que los bloques de texto que yo introduzca como
lo que se debe hacer, pues los dos caminos que le estoy dando al programa tienen que ir desfasados a la derecha con respecto a esta palabra if. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto así, Python no lo acepta. Él dice, no, hay un problema. Entonces, primero ejecutémoslo bien y ahorita miramos los posibles errores que uno comete cuando copia condicionales en Python. Pero listo, lo voy a ejecutar. Ingresa la hora, 6. Enter. Me quedo acostado. Lo voy a hacer con varios valores, a ver qué pasa. La hora 8. Me levanto. Listo. Otra vez. ¿Qué pasa si le introduzco el 7? Entonces, el camino de me quedo acostado solamente se lo di. Si la hora es menor que 7, pues 7 no es menor que 7. 7 es igual a 7. Entonces él toma el otro camino. Entonces esto gráficamente en la vida uno lo puede ver como que voy en un barco por un río, hay dos opciones y en base a una pregunta que yo me hago, entonces tomo alguna decisión. Entonces Python hace eso. En base a una pregunta, a una pregunta que yo le doy a Python para que él se haga, le doy los dos caminos. Entonces siempre él toma dos caminos. Hay maneras de diversificar o sofisticar más el condicional, pues tiene como arandelas, por decir algo, pero no las vamos a discutir hoy. Esta es la forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, ahí funcionó. ¿Cómo podría no funcionar el condicional? Por ejemplo, yo no le pongo los dos puntos, yo corro, entonces él no me deja y me dice sintaxis inválida. Entonces me dice en esta línea donde dice si hora menor que 7 hay una sintaxis inválida. Entonces yo ya sé que voy a revisar allá. Claro, faltan los dos puntos, los voy a borrar acá. Lo mismo, falta algo, faltan los dos puntos. Como les decía, esto tiene que ir con sangría respecto al bloque donde yo pregunté. Entonces tiene que tener un desfase. Si no le pongo desfase o indentación, entonces entonces vean lo que dice. Se esperaba un bloque indentado. Entonces aquí se esperaba un bloque indentado, eso no puede ir ahí. Entonces, hay una particularidad aquí en Python, que es que el código tiene que estar ordenado gráficamente. Entonces tiene que haber sangría entre cosas, porque si no el código no funciona. Y lo que tenga sangría es lo que se ejecuta según los caminos que yo le he dado para que se bifurque. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer no solo imprimir me quedo acostado, sino que necesito hacer unas operaciones, entonces las debo poner todas a este mismo nivel de indentación, a este donde está parpadeando el cursor. Si yo pongo algo que no está a ese nivel de indentación, él no lo entiende como el camino que él debía elegir, como parte de ese camino. Y lo mismo, si yo no pongo la indentación acá, si no arranco a escribir ahí, entonces él no lo entiende como parte de ese camino, lo entiende como algo separado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a imprimir mensaje de prueba. Entonces este mensaje de prueba no tiene la indentación no tiene la indentación del camino, de este camino que voy a seguir si resulta que esta operación da falsa. Entonces él siempre se va a imprimir, porque él está en otro, él hace parte de otro bloque de código, digamos. Entonces lo imprimo, él me pregunta por la hora, 8, y siempre imprime el mensaje de prueba. Pero si yo pongo este mensaje de prueba dentro de este mismo nivel de indentación, entonces él entiende que el mensaje de prueba es parte de las cosas que tiene que hacer si esta instrucción, si esa pregunta da como resultado falso. Entonces vean lo que pasa ahí. Correr. Entonces voy a ingresar algo que haga que imprima que me quedo acostado. Entonces voy a poner 6, luego enter. Entonces él dice me quedo acostado y esto no lo imprime porque estaba dentro de ese bloque de indentación. Entonces yo no sé si esto les queda claro, no sé si es enredado, pero esta indentación es lo que marca lo que se hace en los bloques de código en Python. Entonces esta indentación es clave, eso no se puede violar, siempre tiene que estar. Bueno,
si uno por ejemplo pone lo que Coquiolina en el chat, las 6:50, 6.2.50, entonces los dos puntos como tal no pueden ser interpretados como números por Python. Entonces es como el equivalente a poner 2 centímetros. Entonces yo pongo 6.2.50, él no va a saber qué hacer y va a estallar. Entonces, por ejemplo, ensayemos. Entonces me dice que ese string no es capaz de convertirlo a número. ¿Por qué? Porque él no sabe qué hacer con los dos números. Entonces aquí, lastimosamente, otra vez el programa es muy limitado, obviamente pues limitadísimo, porque un programa que funcione con la hora pues debería funcionar con minutos, pero entonces aquí hay que meterle la hora en formato decimal. Entonces, por ejemplo, las 6:30 se la tengo que poner como 6.5, 6 horas y media. O las 6:45, 6 horas y 3/4, o sea 6.75. Habría que convertir eso antes de ingresarlo, entonces es muy limitado, pero entonces en este caso no funcionaría. Después miramos cómo Qué pena. Y si uno, digamos, mete el número entre comillas, no se podría trabajar así con el 6, 2 puntos, 30 y entre comillas. el hecho de, pues, cuando se ingresa con el input, cuando yo le pongo ese input, él entra entre comillas. Lo que pasa es que, aunque yo no veo las comillas porque yo no se las entro, cuando yo utilizo el input, Python le pone comillas, o sea, como que le forza las comillas afuera y adentro. Entonces 6:50, hagámoslo por pasos, para que ustedes vean. Primero la voy a leer y después la voy a convertir en número. Sí, entonces primero solo lo leo. Hora. Y después lo convierto en número. Entonces antes de leerlo, lo voy a imprimir. Antes de convertirlo a número. Print hora. Entonces aquí, él me pregunta por la hora, la va a imprimir y la va a intentar convertir en número. Entonces si le entro... Cambio. Entonces si le ingreso 6.2.50, pues la lee, me la va seguramente a imprimir sin problema, pero a la hora de cambiarlo a número no me lo va a hacer. Entonces miren lo que pasa. 6, 2 puntos. Entonces lo ingresé, lo imprimí sin ningún problema, pero no lo pude convertir. Entonces, a pesar de que, bueno, y vean, además que él aquí le pone las comillitas, dando cuenta de que lo entré como una cadena de caracteres, pues como un carácter. Entonces, así se lo ingrese entre comillas o intente pues ciertas maneras, entonces esto no me lo va a poder convertir en número. ¿Qué soluciones hay? Una puede ser utilizar un formato de hora que tiene Python. Entonces entrar eso y decirle simplemente, esto es una hora, y compárelo con ese 7 también como hora. Pero entonces habría que funcionar con ese otro tipo de variables que no son ni caracteres, ni enteros, ni flotantes, son hora, otro tipo de variable en Python. Eso se podría. Otra sería que el programa separe utilizando los dos puntos, separe lo que es hora con lo que es minuto. Entonces él podría, porque lo que separa las horas de los minutos siempre son esos dos puntos, en el formato que utilizamos pues nosotros para dar una hora. Entonces podría separar la hora de los minutos y hacer operaciones con eso, podría hacer eso. Otra podría ser muy burdo, pero decirle al usuario entre la hora y entre los minutos. Entonces quedaría pues muy arcaico, pero también funcionaría. Pero entonces, digamos que para ilustrar este ejemplo, solo se pueden ingresar horas enteras, no se pueden ingresar horas con minutos, solamente horas en punto, 7 en punto, 8 en punto, lastimosamente pues muy limitado el programa que construimos, pero esa es la naturaleza pues del programa que hicimos. Entonces, bueno, voy a borrar esto para que no cree confusiones, voy a volver a correr 7 y levanto. Entonces, cosas que hay que interiorizar de acá: el formato o la sintaxis para yo ingresar un condicional. Entonces es palabras clave, if y else.
Esas son las palabras clave. Cosas obligatorias, los 2 puntos. La condición, siempre preguntar por un rango en el que se pueda mover una variable. Entonces, si está en un rango, hace una cosa, si no, hace otra. Entonces, estos bloques tienen que ir indentados, tanto para una opción como para la otra. Y el condicional lo que me permite es que el programa pueda tomar 2 caminos. Entonces, viene con un flujo único y él toma varios. Felipe tiene una pregunta. Sí, profe. Pues si yo hubiera querido convertir hora a entero, lo pude haber hecho, ¿cierto? Igual me hubiera corrido. Sí, igual hubiera ocurrido. Y bueno, Porque le digamos estamos que dando, pues, datos solo de enteros, ¿sí o eso, qué? sí, exacto, solo entero, entonces me corre perfectamente. Voy a hacer aquí, Vale. int. Entonces este int funciona igual que el float, pero este lo convierte a entero para poder operar con él. Sí, Felipe, muchas gracias, un buen apunte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De pronto que no le haya dado el programa, que le haya salido un error, o alguna pregunta sobre la sintaxis de ese condicional. No, listo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un programa. Ustedes lo van a hacer ahí. Si quieren, le vamos a pensar 2 minutos a ver cómo podría ser. Y lo intentamos hacer entre todos acá en este momentico que nos queda. Entonces voy a escribir aquí el enunciado. Escribir un programa. Tan raro, a mí siempre me falta esa G. Programa que diga si un número es par o impar. Listo. Entonces así de sencillo el enunciado. Escribir un programa que diga si un número es par o impar. Entonces si quieren, piensen los 2 minutos. Si, si tienen algo por decir, entonces nos cuentan a todos y en 2 o 3 minuticos lo resolvemos acá. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien tiene alguna idea? Así no la haya programado, simplemente una idea en la mente de cómo se puede hacer eso. Sí, Humberto, dale. Y Ricardo. Profe, pues yo pensé en hacer pues como comprobar si, pues bueno, al primero lo que hacemos es declarar unas variables ahí, pues para como ir almacenando los datos que nos den. Y entonces ya luego, listo, cuando nos dé el dato, pues el número que ya ingresó el sistema, lo convertimos, digamos, entonces ya luego lo dividimos entre dos. Y entonces que ese resultado pues se almacena en alguna variable y ya luego vamos a ver si es, y luego lo que vamos a hacer sería comprobar si ese resultado es de tipo flotante o entero. Pero eso es lo que no sé cómo hacer, pues para saber si, pues para comprobarlo, ya si es de entero, entonces sería un par, y si no es entero, pues un flotante. Pero no estoy seguro. Listo. Listo, sí, esa lógica está perfecta. Ricardo y Felipe, de pronto tienen algo por decir. No, profe, yo iba a decir algo similar, así si se puede verificar si tiene decimales, el resultado de dividir el número por 2. Si tiene decimales es impar y si no tiene, pues es par. Y habría que mirar un caso ahí para el cero y todo eso, pero bueno. Listo. Profe, yo tengo una que utilicemos el módulo. Es que no sé cómo se le llama, pero utilicemos el módulo. Entonces le pedimos al usuario que ingrese un número y chequeamos si el módulo, que es como la división entre dos, si hay un restante, pues va a ser impar. Pero si no hay, si es igual a 0, pues el número es par. Listo, perfecto. Yo creo que las tres ideas apuntan a lo mismo. O sea, el módulo es una función que tienen los lenguajes de programación que lo que hace es dividir por un número y mirar si hay residuo. En este caso, ese número, ese divisor es 2 y es lo mismo que proponen Humberto y Ricardo, que es dividir por 2 y mirar si hay decimales. Y los decimales, en otras palabras, es el residuo, pues en este caso. Entonces, yo creo que las tres ideas apuntan a lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que hacer precisamente. Miramos el número, lo dividimos por 2 y vamos mirando a ver qué logramos hacer con ese resultado. Entonces aquí hay voy simplemente a ingresar el número, lo voy a asignar acá, no lo voy a entrar por input. Pues como les decía, eso es chévere pues para empezar a mirar, pero no es que sea muy práctico porque a veces se vuelve engorroso meter los números por ahí. Nos hacemos con el 3, por ejemplo, con el 5. Otra cosa de ingresar los números, ingresar las variables así directamente, de poner algo igual a la variable, al número que yo quiera o al valor que yo quiera, es que de una vez le doy el tipo que necesito. Entonces, por ejemplo, el input siempre lo ingresa como carácter, entonces yo tengo que o convertirlo a flotante luego o estar muy consciente de que es un carácter, entonces hay que convertirlo a flotante. En cambio, si yo lo asigno, simplemente queda con el tipo que yo le haya dicho de una vez y ya. Entonces, bueno, ese n igual a 5, entonces uno sabe que el número es impar. El número es impar, uno ya lo sabe de memoria, pero finalmente, como le enseñan a uno, pues sí, si el 2 es divisor exacto de ese número es par, y si no, entonces es impar. Entonces miremos qué pasa cuando yo imprimo ese número sobre 2, como para empezar a ver cómo opera Python y cómo va guardando las cosas y cómo me puedo aprovechar de los resultados que él va arrojando. Lo ejecuto, listo, entonces me da 2.5, entonces vamos a guardar eso en otra variable que se llama división igual a n sobre 2. Entonces que imprimo aquí división. Es finalmente lo mismo, pero estoy haciendo un paso intermedio, que es guardar la división en una variable. 2.5. ¿Qué pasa si n en vez de 5 es 4? Entonces listo, imprime 2. El 2, a pesar de que es entero, el 4 sobre 2 da 2 de manera exacta, él le pone coma 0. Entonces n, este operador de división, no importa si yo le pongo no importa si yo divido un entero sobre otro y si el resultado es entero, él le pone decimales ficticios, pues porque 2,0 es 2,
pero entonces ese operador de división vuelve lo que yo le ingrese flotante. Entonces él le pone decimales así no tenga. Entonces vean que a pesar de que yo le pongo un par o un impar, él va a dar un flotante. Eso lo podemos ver acá imprimiendo el tipo de variable que es div. Entonces miren, le meto un 2, entonces él pone 2.5 y la clase es flotante o el tipo flotante. Y si le pongo un 4, es un 2,0 que finalmente es un 2, pero también es flotante, no es un entero. Entonces miren que el tipo de variable no nos sirve acá por la naturaleza de Python, no porque estemos errados en nuestra lógica. En otros lenguajes seguramente sí servirá. Incluso en versiones viejas de Python, en versiones de hace 5 o 10 años, esto sí funciona. O sea, si yo doy un entero sobre un entero, el resultado me da entero. Entonces ahí tenía que tener cuidado porque a veces yo sí quería un flotante y él guardaba igual solo la parte entera. Entonces ya lo guarda todo, como por seguridad, no sé por qué, pero en todo caso cambió su manera de hacer operaciones y ya guarda todo, entonces da un flotante siempre. Entonces listo, me da un flotante, pero en Python me puedo aprovechar de las funciones que él tiene para convertir strings a números y todas esas cosas. Entonces la función para yo convertir cualquier cosa, un entero, una palabra a un entero, int, que si se acuerdan ahorita la vimos, aquí yo le puedo meter incluso flotantes. La ventaja es que cuando yo le meto flotantes a este operador int o a esta función, entonces él me devuelve solo la parte entera. Entonces miren qué pasa si imprimo tres cosas. ¿Cuánto dio div? ¿De qué tipo es? Y la parte entera de div. Entonces miren, voy a utilizar el 4. Entonces 4 sobre 2 me va a dar 2. Entonces saco 2, la clase o el tipo es flotante, y el 2 que es la parte entera de esto. Entonces vean que ya le botó el decimal y es un número con el que pueden haber operaciones, un entero. Y si le pongo un 5, entonces pone un 2.5, clase flotante, tipo flotante, pero la parte entera es un 2. Entonces vean que aquí, a pesar de que es un 2.5, cuando yo utilizo int, él bota la parte decimal, mocha en el punto y bota lo que haya de ahí para adelante sin importar nada. O sea, él no aproxima. Si es un 2.999, él coge el 2, él no le interesa lo que haya más allá del punto y toma solo la parte entera del número que yo haya utilizado. Entonces ese no sirve, porque vean que lo que estamos haciendo es detectar. Voy a borrar este tipo porque ya vemos que ahí no hay ninguna diferencia. Lo que queremos hacer es detectar una diferencia en los cálculos que hace Python cuando le ingreso un 5, cuando le ingreso un 4. Entonces si le ingreso un 4, 2.0 y 2, y si le ingreso un 5, 2.5 y 2. Entonces ya vemos que aquí hay algo por hacer, que yo puedo hacer una operación con ese int y que esa me puede servir. Entonces ya vemos que esa int es útil. Entonces utilicémoslo. Entonces aquí se puede hacer una resta, por ejemplo la parte entera del número menos el número, la parte entera de div menos div. Bueno, incluso la voy a imprimir antes para que vean que vamos viendo qué pasa. Entonces que imprima la parte entera de div menos div. Voy a comentar esto. Entonces cuando es un 4, esta resta da 0. Cuando es un 5, la resta no da 0, la resta da cualquier cosa, menos 0.5. Entonces ya vemos que con esa operación esa operación tiene potencial, entonces la utilizamos porque con ella surge una diferencia cuando estamos trabajando con enteros o con pares o impares. Entonces preguntamos, si esa división es igual a 0, entonces la pregunta en Python de si un número es igual a otro se hace con doble igual. Entonces doble igual quiere decir pregunta y un solo igual quiere decir asignación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí n igual a 5, el significado es el 5 asígneselo a n. Pero cuando pongo doble igual quiere decir
estoy comparando lo de la derecha con lo de la izquierda. Entonces, quiero saber si eso es igual o no. Mientras con asignación, o sea, con un solo igual, no hay respuesta por parte de Python, simplemente él guarda el valor. Pero con un doble igual sí hay respuesta. Entonces, cuando yo utilizo doble igual, él me dice verdadero o falso. Entonces, si esas cosas son iguales, me da verdadero, y si no son iguales, me da falso. Entonces, me sirve para hacer esta pregunta. Entonces, pregunto, si la parte entera de esa división menos la división es igual a 0, entonces imprimo. Si no, imprima es impar. Listo. Incluso me puedo refinar, así como imprimíamos el saludo ahora al inicio, me puedo refinar y puedo poner el número aquí n, el número que estoy guardando, el mensaje es par. Lo mismo acá. Entonces así el programa queda como entregando un mensaje del número es par o impar dependiendo de las operaciones que haga. Entonces ahí el número 5 es impar. 4. El número 4 es par. Entonces ya le di dos caminos al programa. Le di dos caminos y él está haciendo según una operación que yo le digo, que tiene un valor u otro según el número que le ponga, está imprimiendo un mensaje diferente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de este programa? Profe, si uno Sí. le coloca, por ejemplo, paréntesis entre ese int y div, ¿qué pasaría? Pues no se puede. Aquí, como encerrando esto, ¿qué? Sí, Así. sí. No pasaría nada. El doble igual ya separa las operaciones. O sea, el doble igual sabe que yo estoy poniendo que esta resta la estoy comparando con 0. Él ya separa todo. Pero obviamente si la operación es una resta, sino que tiene multiplicaciones y sumas, pues si hay alguna asociación ahí, sí hay que poner paréntesis. Pero en este caso no pasa nada si no se le pone. Bueno, entonces, de este programita pequeño que chequea si un número es par o impar, digamos que lo que nos tiene que quedar es que en programación necesita mucho ingenio, mucho, porque los programas casi que con uno mirar dos o tres cosas ya tiene la sintaxis de cómo se escribe en ese programa. Entonces nosotros ya sabemos cómo se escribe un condicional en Python. Y así vamos a ir aprendiendo de cómo se copian varias herramientas de la programación en Python. Pero uno necesita mucho ingenio de saber qué tiene que hacer con los números, con las variables, para que el programa pueda ir tomando los caminos que uno necesita. Entonces esas que a veces tiene que dividir, que sacar la parte entera, eso va llegando como con la práctica de resolver problemas. No siempre es evidente, entonces uno a veces se enfrenta a casos en los que necesita tomar una decisión y después de pensarle mucho ve que era que tenía que elevar el número al cuadrado, después sumarle cualquier cosa y entonces ya eso revela un patrón. Entonces sí, como identificación de patrones, hacer consciente lo que uno hace inconscientemente en su día. Entonces es una buena práctica para ejercitar ese razonamiento lógico. Por ejemplo, hacer una lista de pasos para ir al paradero del bus o ir al garaje donde está el carro. Entonces uno ve que a pesar de que uno lo hace inconscientemente, uno hace muchísimos pasitos pequeños, muchos que no se da cuenta, porque uno ya lo interiorizó mucho. Entonces un buen ejercicio para mejorar en programación es exteriorizar todo eso y hacer esas listas de pasos de esas cosas. Leer, por ejemplo, libros de esos que tienen acertijos de que a un lado de un puente hay una vaca y un tigre y un bulto de pasto y no sé qué. Todas las cosas que necesitan un orden pues así de detallado e inviolable para encontrar la solución. Entonces todo ese tipo de ejercicios es muy útil para ejercitar esa lógica de programación. Entonces eso es lo que hay que hacer, ejercitar esas listas de pasos detalladas,
pensar en qué operaciones hay que resolver numéricas, a uno a veces tomar decisiones en un programa, por ejemplo, como acá el de la parte entera, y no es fácil, no es fácil, es cuestión de práctica. Eso no siempre es pues como tan evidente de que hay que dividir tal cosa por tal otra y ya tengo la decisión, bueno, la pregunta que tiene que resolver Python. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa, sobre Jupyter, sobre el notebook, sobre lo que quieran antes de despedirnos o no? No, profe, muy bacana la plataforma esa de Jupyter. Está muy interesante, pues, poderlo usar para comentar y todo, y ver el programa y correrlo al mismo tiempo. Sí, es muy chévere y poder casi que tomar nota, pues, tomar notas sobre el programa y escribir, pues, escribir cosas en formato bonito, no pues solamente el código ahí tirado. Felipe nos compartió otra manera de hacerlo, muchas gracias Felipe, pues, lo pueden mirar a ver cómo lo ven. Algo que hay en programación y que me parece muy chévere es que pues puede haber muchísimas soluciones que funcionen para un solo problema. Entonces eso es muy chévere porque eso depende mucho de cómo piensa la persona, de cómo vio el problema y de cómo decidió resolverlo. Entonces digamos que en matemática muchas veces hay una sola manera de llegar a una respuesta. En programación no. Entonces aquí hay cientos de maneras, pues un problema puede tener las maneras que ustedes quieran de resolverlo. Lo importante es que todas funcionen y después de que funcione, después de que la solución que uno ingenió funcione, entra a sumar qué tan bien escrito está el programa. O sea, por ejemplo, un programa que funcione y haga 1000 operaciones comparado con otro que funciona, que haga una sola operación, entonces ese está en desventaja, el de las 1000 operaciones, porque estoy utilizando tiempo que otro algoritmo no lo utiliza. O un programa es muy largo y el otro muy corto, bueno, entonces hay una serie de reglas pues para calificar el desempeño de un programa, pero entonces lo primero, por ahora, es que los programas funcionen. Si el programa funciona, es una solución válida. Y hay muchos, pues, entonces, por ejemplo, a Humberto le ocurrió una, a Ricardo otra, a Felipe otra, a mí otra. Bueno, la mía fue pues, como una mezcla de todas, pero entonces tiene que quedar eso también ahí, que no hay una única solución para estos ejercicios. Listo, bueno, entonces si no es más, eso es todo por hoy. Hoy sí nos gastamos por las 2 horas casi completas y nos vemos entonces dentro de 8 días. Pues, muchas gracias. Hasta luego a todos.